Buenas, acá estoy de vuelta. En vivo y en directo. Bueno, a ver. Les cuento un poquito que estuve pensando como para estas 6 semanas que tenemos de receso. Se lo comento ahora, así en general, y después lo paso en limpio. Básicamente son dos cosas. Por un lado, por ahí escucharon los que estuvieron antes con los chicos de la otra comisión, la idea es armar una antología del primer cuatrimestre. ¿Sí? Escribieron mucho, trabajaron mucho, muy intensamente, con el blog, con los blogs. Entonces la idea sería armar, en principio en un Word, como para que yo lo tenga en el Word, pero lo pueden hacer en el Word y lo pueden hacer si encuentran otro formato que les sirve más y lo pueden, digamos, lo saben utilizar o lo exploran, como para hacer un libro, digamos, esa sería la idea, hacer un libro de ustedes, digital, por supuesto, que pueda circular, EPUB, en un PDF o como en alguna plataforma, algún programa que ustedes tengan, que pueda incluir imágenes, como para ilustrarlo, que pueda, digamos, que ustedes lo imaginen como un libro propio, ¿sí? Que incluya los textos que publicaron, que escribieron, algún otro texto de ustedes que puedan incluir, que tenga que ver con otros, que muestre alguna otra faceta de ustedes, de su escritura. La idea es que piensen un orden, que no necesariamente tiene que ser el cronológico, puede ser por temas, puede ser por tipo de consigna, las lecturas, los textos más narrativos y de ficción, el trabajo más con el diario, etc. Entonces la idea es que ustedes armen esta antología, que le pongan un índice, que detallen en algún lugar las consignas, cuáles textos tienen que ver con qué consigna, que le puedan poner epígrafes, que le puedan poner alguna introducción tipo prólogo o epílogo, o puede ser pequeñas introducciones a los textos o a las partes, si tiene capítulos. Se pueden fijar en distintos libros que les interesen y que les hayan interesado y que puedan tomar esos recursos, como para hacerle más, digamos, amigable la lectura a los lectores. Que en principio, un lector voy a ser yo, pero justamente la idea es que no sea solamente yo el lector, sino que este libro circule entre ustedes, que puedan intercambiarlos, que puedan hacerse lecturas y comentarios de este producto que va a ser el libro, esta antología del primer cuatrimestre. A final del año la propuesta va a ser un poco la misma con todos los trabajos del año, ¿no? Pero bueno, entonces, la idea sería armar esta antología, armarle un índice, ponerle partes, ponerle ilustraciones, fotos, inclusive videos, los videos o las grabaciones que hicieron de los relatos orales, que sea un producto de lectura, ¿no? Un libro digital, ¿sí? Eso es lo principal. Eso con lo que escribieron hasta ahora, ¿sí? Si a alguien le quedó alguna consigna para escribir y quiere escribirla, bárbaro. Si no, con lo que ya escribieron hasta ahora, arman el librito, el libro, ¿no? Bueno, esa es una cosa, ¿sí? Por otro lado, tenemos las consignas de cierre del cuatrimestre de narración, ¿no? Que cierre es por ponerle un nombre, ¿no? A partir de los textos que yo les voy a dejar, las consignas, a partir de los textos de Casas y de Poisson, habíamos dicho que podían escribir un cuento, ¿no? Entonces la idea sería elegir alguna de esas consignas, primero leer los textos y hacer algún comentario,
todo lo que lean, la idea es que hagan algún tipo de comentario. Les voy a dejar una consignita de lectura, porque los dos tienen, como construyen mundos muy particulares, ¿no? Casas con Boedo. Le voy a buscar algún texto, alguna lectura de, de Casas, de Fabián Casas, sobre esos textos. El otro día estaba viendo, miren dónde apareció, el canal Deport TV, no sé si alguno lo vio, Deport TV, canal como público deportivo, y estaban haciendo un programa sobre San Lorenzo, la historia de San Lorenzo, la vuelta de, de la cancha, lo que hicieron los hinchas, etcétera, etcétera. Y en un momento aparece Fabián Casas leyendo un fragmento de un cuento de los Lemmings, del libro Los Lemmings, que uno de los cuentos creo que es de ese libro, están ahí en el campus, y tenía que ver con el barrio de Boedo, con la hinchada, con algo de los jugadores de San Lorenzo, porque es muy, muy fanático de San Lorenzo. Así que bueno, les voy a pasar algo de Casas, como para que lo escuchen. Y la idea es tomar algunas de las consignas como para desarrollar alguna parte de ese mundo que no se ha desarrollado, que está como embrionaria, alguna historia, ¿no? Ahí tenemos en la consigna varios ejemplos de posibles historias que se pueden desarrollar, manteniendo cierta verosimilitud de ese mundo creado en esos textos, ¿no? En los textos de Casas, Ocio y los cuentos de los Lemmings, y en los cuentos de Poisson, de el libro de los animales. ¿Cómo era? El libro es, a ver si lo tengo por acá. Bueno, lo tenía por acá. El cielo de los animales es, me parece. El cielo de los animales, creo que es. Bueno, y que también hay algunos elementos, algunos personajes medio laterales, y la idea es escribir alguna de esas historias embrionarias, ¿no? Un cuento más bien corto, no muy extenso. Y entonces eso sería el cierre de narración del primer cuatrimestre, ¿no? Por supuesto, la idea es escribir una primera versión, ¿sí? Después, cuando ustedes lo entreguen, en el comienzo del segundo cuatrimestre, con la antología, lo leeremos y tendrán la posibilidad de hacer una versión segunda, si les place, si lo quieren mejorar, si hay para mejorar algo, ¿sí? Y después les quería dejar un par de cuentos más. Uno de Walsh, que es muy lindo, que está en la clase, me parece la última, o en la última, ya no me acuerdo, Fotos, que está muy bueno, que también se relaciona temáticamente con otro, Cartas, que está en otro libro de Walsh, pero son cuentos muy interesantes, porque son de un escritor argentino, y Walsh, que es un escritor así de primer nivel, y que tiene muchos procedimientos en el mismo relato. Son más bien relatos, son bastante largos. Fotos es así, un relato con fragmentos narrativos que arman una historia de un pueblo y de dos personajes, el narrador y un personaje, Mauricio, que es el protagonista, que son amigos, y bueno, después se separan, el tiempo los separa, bueno, y entonces este personaje va contando todas las escenas que tienen que ver con este personaje, que además es muy interesante porque muestra toda una época que es la previa al peronismo, la década infame, los 30 más o menos, 30, comienzo de los 40, ¿no? Los dos cuentos tratan de esa época, ¿no? Y como es en un pueblo, te muestra mucho de lo que era la oligarquía, lo que era la vida en los pueblos, ¿no? La verdad que eso es un cuento bárbaro, ¿no? Bueno, entonces les voy a dejar ese,
y uno a elección para que elijan de una serie de cuentos que yo armé hace un tiempo, como una antología. Lo tengo en el blog, así que ustedes simplemente les dejo el enlace para que vean, chusmeen todos los cuentos, están divididos por género, y elijan alguno que les pinte para leer. La idea es que de cada cuento que lean hagan algún comentario. Entonces, eso sería la lectura. Les voy a agregar algo de lectura que nos quedó pendiente, más de teoría, un texto de Laura Di Marzo y otro de Adriana Sarcione, que están también en el campus, como para que lo lean y también anoten alguna pregunta. Más que nada, esos son como para que lean y que incorporen, digamos, los conceptos. Que siempre sirven como para la lectura y el análisis de los textos narrativos, ¿no? Y después, por otro lado, que esto un poco creo que en algún momento lo mencionamos, pero la idea era a partir de lo que ustedes vayan escribiendo, hacer como una especie de, lo llaman protocolo de escritura. Protocolo es como un relato de la cocina del proceso de escritura. Cómo ustedes van pensando la idea, cómo van empezando a escribir, cómo lo van desarrollando, los cambios que van haciendo en el texto, si lo planifican, si después lo escriben directamente sin planificar y después lo revisan y lo reescriben. ¿Cómo llegan a esa primera versión? Sería como un relato de eso, de la cocina de la escritura, y que eso lo hagan con el cuento que vayan a escribir, ¿no? Entonces ya estar atentos y atentas, lo pueden ir anotando en el diario que van siguiendo, les voy a dejar alguna consigna más del diario que está bueno como para que tengan una escritura más libre, ¿no? El diario, por supuesto, todo lo que ustedes han escrito lo pueden incluir en la antología, ¿sí? A piacere, y ordenado también, como quieran, pueden ir todo junto, puede ir por fragmentos, eso también ustedes lo eligen. Una pregunta. Sí, ¿En la antología van las notas de escritura de los cuentos que por leímos y esas cosas? supuesto. Sí, Ok. sí, 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 sí. Todo eso va porque es parte de la escritura importante, porque es lo que ustedes fueron leyendo y pensando a partir de lo que fueron leyendo, y en muchos casos es casi escritura ensayística, ¿no? Más reflexiva, más ensayística, ¿no? Eh, Algunos más están como armados como un artículo, otros más con el proceso de lectura. Todo eso forma parte del trabajo, ¿sí? Y por supuesto, en la antología pueden incluir otros textos que hayan escrito este año y que no sean de taller uno o en otro momento. Perdón. COVID. No, eh, Hay programas que a uno lo marcan. Yo soy básicamente un producto de la televisión. No sé, ustedes supongo que serán producto de las redes, pero yo soy producto de la televisión, no de la literatura, de la alta literatura, sino de la baja cultura pop de la televisión de los años 70 y 80 y posteriores. Y ahora que estoy con un poquito más de tiempo, no pasé unas vacaciones precisamente porque estuve terminando de cerrar todas las notas en Quilmes y me llevó más tiempo eso. Pero a la tarde me pongo Intrusos. Intrusos y el fragmento Los Escandalones es la parte que más me divierte de la televisión argentina. La recomiendo altamente, uno se entera de cosas muy, muy interesantes de la cultura mediática, y el personaje que los hace es muy gracioso. Bueno, y siempre dice, COVID, COVID. Está muy, muy loco el muchacho ese. Bueno, ¿en qué andaba? Estaba diciendo de las lecturas, el protocolo de escritura, que la idea es que escriban acerca de, bueno, cómo lo fueron armando el cuento, y algunas consignas más para el diario,
también, para que desarrollen en la medida que quieran y puedan, ¿sí? Como son 6 semanas, me parece que les puedo dejar unas cosas para que escriban. Lo principal es focalizar en el cuento, en las lecturas que alimenten el cuento, ¿sí? Yo lo voy a dejar abierto, ¿no? La idea es que escriban un cuento, ¿no? Ese es el mínimo. Si quieren escribir un cuento con la consigna de Casas y otro cuento con la consigna de Poisson, lo pueden hacer tranquilamente, si se enganchan. Y en el diario, las entradas que ustedes vayan también escribiendo y en la medida que tengan tiempo, y inspiración, y ganas, y demás, ¿no? Y las lecturas, por lo menos algún comentario, les voy a tirar algunas ideas como de consigna, pero también, por lo menos algún comentario de qué les sirvió la lectura, ¿no? ¿Qué les llamó la atención, qué utilizaron, qué les hizo pensar, ¿no? Esa es la función de las notas de lector, ¿no? Que sea una ayuda para ustedes, para cada uno y cada una, y que muestre, ¿no? qué incorporaron de esa lectura, ¿no? Bueno, ¿qué más? Nada más, es eso. La idea es esa. Por supuesto que los textos que vayan escribiendo los pueden subir, la idea es que los suban al blog, ¿no? Eso sigue, pero aparte que vayan armando esta antología, libresca, digital del primer cuatrimestre, ¿no? Con la idea que va a circular, ¿sí? Entonces imagínense que los primeros lectores vamos a ser nosotros. Yo con mi rol docente, que tengo un rol específico, de corrección y edición y propuesta de edición y una nota que va a ir en algún momento, ¿no? Traten de pensar lo menos posible en la nota, en el sentido de que no se presionen con eso, sino que traten de pensar en que sea una lectura que vaya a agradar a los lectores, que vaya a interesarlos, que les llame la atención por algo, que haya una propuesta, ¿sí? Una propuesta de parte de ustedes, ¿no? Por eso van a ordenar los textos de una manera determinada, los van a presentar bien, les van a poner ilustraciones, lo van a hacer llamativo, atractivo, ¿sí? Así que bueno, un poco esa es la idea. Esa es la idea. Y por supuesto, dejamos abierta la puerta o la ventana para que si en algún momento uno, dos o más tienen dudas, tienen ganas de hacer un encuentro en vivo y en directo, porque tienen dudas de la escritura, dudas de las consignas, dudas de las lecturas, o simplemente quieren encontrarse para charlar un poco de estos temas, me lo piden por el WhatsApp y listo, y armamos un Zoom, un encuentro, sin problemas. Y oficialmente nos encontramos ya a mediados de septiembre. ¿Sí? Esa es la idea. Ah, y lo que me estaba olvidando, también lo que les decía a las chicas de la otra comisión, escriban una evaluación, un texto autoevaluativo, ¿sí? Del recorrido de este año, de este cuatrimestre, que puede incluir todo lo que tenga que ver con sus impresiones acerca del taller 1, de su participación, de los compañeros, de las compañeras, del blog, de las consignas, de las lecturas, del espacio teórico, de lo que quieran, del COVID, del encierro, de qué significó la escritura para ustedes en este tiempo, ¿sí? ¿Qué descubrieron? ¿Qué aprendieron de ustedes mismos? Porque muchas veces la escritura nos hace ver cosas de nosotros mismos, como toda herramienta expresiva, como todo lenguaje, ¿no? Nos hace ver cosas del mundo y de nosotros, ¿no? Y eso también en el texto, ¿no? En la antología. ¿Dudas?
Profe, yo tengo una duda. Dígame. Mira, para la psicóloga tuve que escribir un par de cosas sobre mí misma, como para conocerme más y demás. Un par de actividades que me gustaría subirlas al diario, más allá de que se sale de todas las consignas que vos nos fuiste dando. ¿Se puede Sí, hacer eso? sin duda, sin duda. Tienen abierto en el diario y en el blog y en la antología un espacio libre que es agregar todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ok, Siempre ustedes son los dueños y las dueñas de lo que escriben. Entonces, ponen lo que quieren, sacan lo que quieren, digamos, no hay problema con eso, no hay restricción. Mientras sea algo que, inclusive puede ser algo que ustedes hayan leído, un fragmento de algo que ustedes hayan leído que los haya inspirado, también lo pueden incluir, ¿no? Pero en principio cosas que ustedes hayan escrito. Y está bueno eso porque tiene que ver con la autobiografía, tiene que ver con mucho de lo que ok. hemos estado viendo, ¿no? Genial, sí, sí, sí. Genial, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Diga. El protocolo de escritura, las actividades de lectura que nos vas a dar de ahora en más para hacer en el receso, ¿también van en la antología? Claro, sí, sí, sí. Todo lo que escriban, inclúyanlo, traten de incluirlo en la antología, ¿no? Ah, En lo posible. ok. ¿Sí? Hasta donde lleguen, hasta donde lleguen, ¿sí? Siempre también con la consigna de que, bueno, los textos no son todos obligatorios, digamos, por lo menos como yo tomo el trabajo, ¿no? Por supuesto que la materia es una materia y se supone que hay unos textos. Este, este cuatrimestre fue muy especial, ¿no? Y por eso hago énfasis en esto, de que traten de trabajar con lo que a ustedes los engancha y en la medida que los enganche. Si hay una consigna que no le pueden encontrar la vuelta, o que no los enganchó, o que no tuvieron el tiempo, lo que fuera, no pasa nada. Escriben otras cosas y han escrito mucho, ¿no? Entonces trabajen con eso, ¿no? Con lo que realmente los motivó, las motivó, y realmente la mayoría ha escrito mucho, ¿no? Porque empezamos muy desde el comienzo del cuatrimestre y ya más que un acompañamiento fue el comienzo de trabajo. Hemos cursado como un cuatrimestre larguísimo, ¿no? En otras materias por ahí fue un trimestre, ¿no? Para nosotros prácticamente hicimos un cuatrimestre, ¿no? Así que tienen mucho escrito, ¿no? Eso está bueno, eso también es algo muy valioso, ¿no? El haber escrito una gran cantidad de textos y que eso significa una experiencia, ¿no? Más allá del resultado, más allá del producto, ¿no? Pues eso también es una cosa que nosotros en Taller 1 ponemos mucho el ojo, ¿no? En la evaluación del proceso de escritura, de ver dónde arranqué, que no es lo mismo que mi compañera, no es lo mismo que mi compañero, no arrancamos de los lugares igualmente, ¿no? Porque cada uno tiene una historia personal, con la escritura, con el conocimiento, con la herramienta, ¿no? Con los gustos, ¿no? Y bueno, cada uno arrancó de un lugar particular y fue haciendo todo un recorrido. Y ese recorrido lo llevó a otro lugar. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ese recorrido, ¿no? Y muchas de las cosas van a seguir madurando internamente y se van a ir uniendo con otras experiencias de otras materias, de otras lecturas, de otras escrituras, en otras situaciones, y eso va a ir dando frutos en los años venideros, ¿no? Que es lo que ocurre con toda experiencia significativa. Cuando realmente es significativo, la ficha te cae más adelante, o te caen muchas fichas, no solamente una, te van cayendo a lo largo del tiempo, ¿no? Profe, aprovechando que estás hablando del proceso, ¿el texto autoevaluativo también lo ponemos? Sí, por supuesto, ¿Lo claro, agregamos? claro. Sí, sí, sí. Sí. Que puede ser más tipo ensayo, ¿no? Más tipo, es un texto más Sí, bien por ahí, reflexivo. sí, creo que por ahí estaría bueno como para cerrarlo de alguna manera.
porque asumo que todos vamos a arrancar con alguna especie de introducción acerca de nosotros mismos, entonces estaría bueno cerrarlo con alguna especie de seguimiento con el proceso. ¿Está bien? Sí. Así es. Estoy mirando acá un fragmento. No me acuerdo si leímos algo de esto, que es de Carson McCullers, una escritora norteamericana. ¿Leímos algo de ella? El libro se llama El mudo y otros textos, que son textos sobre, digamos, lecturas de ella, una introducción que es como una especie de, ella lo llama, o lo llaman, esquema de la autora para El mudo, que El mudo fue un proyecto que fue su primer libro, su primer novela, que se llama El cazador es un cazador solitario, muy linda novela, primera novela escritora norteamericana del sur, más o menos de la época un poquito contemporánea a Faulkner y esos otros escritores del sur, yanquis muy, muy buenos. Si lo pueden leer, si lo pueden encontrar, está en la red. Cazador es un corazón solitario, muy lindo libro. Y acá tiene como una especie de protocolo. Lo presentó a una editorial el proyecto y hizo como digamos, un resumen de la historia, de las relaciones de los personajes y demás. Y es muy lindo porque te cuenta cómo lo pensó, ¿no? Y después tiene escrito sobre la escritura y demás. Quería leerles algún fragmento, porque están sacados de un diario de ella, la mayor parte, o aparecen también en el diario, y el título se llama El sueño que florece, lo publicó en la revista Esquire en diciembre de 1959. ¿No? Y bueno, si tienen dudas me van preguntando, y les voy a leer un par de fragmentitos como para que se lleven esto. El autor raras veces percibe las verdaderas dimensiones de una obra hasta que está terminada. Es como un sueño que florece. Las ideas crecen, echan brotes en silencio y surge un millar de iluminaciones que se suceden día a día mientras la obra progresa. Las simientes crecen en la escritura como en la naturaleza. La semilla de una idea se desarrolla gracias al trabajo, al inconsciente y al forcejeo que se produce entre ambos. Entiendo solo fragmentos, entiendo los personajes, pero la novela misma no está enfocada. El enfoque llega en momentos inesperados. Nadie sabe por qué y el autor menos que nadie. Para mí, de ordinario, es la consecuencia de un gran esfuerzo. En mi caso, las iluminaciones son la recompensa al trabajo. Toda mi obra ha surgido de esta manera. Para esas iluminaciones el autor depende al mismo tiempo del azar y de la belleza. Después de meses de confusión y de trabajo, cuando la idea ha florecido, la confabulación que se produce es un don divino. Siempre procede del subconsciente y no se puede controlar. Durante todo un año trabajé en El corazón es un cazador solitario, sin entender el libro en absoluto. Todos los personajes hablaban con el personaje central, pero yo no sabía por qué. Casi había decidido que no estaba escribiendo una novela, que debía reducirlo todo a varios relatos breves. Pero sentí en mi propio cuerpo la mutilación cuando tuve aquella idea y me desesperé. Llevaba 5 horas trabajando y salí afuera. De repente, mientras cruzaba una calle, se me ocurrió que Harry Minowitz, el personaje con el que todos los demás hablaban, era otra persona, era un sordo mudo. E inmediatamente su nombre pasó a ser John Singer. El enfoque entero de la novela quedó fijado. Y por primera vez me comprometí con toda mi alma con El corazón es un cazador solitario.
Y fíjense qué interesante, porque el personaje yo no sabía que originalmente se llamaba Harry Minowitz, después le cambió el nombre. El principal activo de un escritor es la intuición. Un exceso de hechos dificulta la intuición. Un escritor necesita saber muchas cosas, pero hay muchísimas otras que no necesita saber. Necesita conocer cosas humanas, aunque no sean sanas, entre comillas, según el adjetivo con que se las califica. Solo con imaginación y realidad se llegan a conocer las cosas que requiere una novela. La realidad por sí sola nunca ha sido demasiado importante para mí. Una profesora dijo una vez que hay que escribir sobre el patio trasero de la propia casa. Y con eso, imagino, quería decir que se debe escribir sobre las cosas que se conocen más íntimamente. Pero hay algo más íntimo que la propia imaginación. La imaginación combina memoria con intuición, combina realidad y sueños. La gente me pregunta por qué no vuelvo al sur con más frecuencia. Pero el sur para mí es una experiencia muy emocional, cargada con todos los recuerdos de mi infancia. Cuando vuelvo al sur siempre acabo metida en discusiones, de manera que cada visita a Columbus y a Georgia me despierta una mezcla de amor y antagonismo. Es posible que el escenario de mis libros sea siempre sureño, y sin duda el sur será siempre mi patria. Amo las voces de los negros, que son como ríos oscuros. Siento que en los breves viajes en los que vuelvo al sur, tanto en mi memoria como en los artículos para la prensa, todavía mantengo mi propia realidad. Cuando le pregunté a Tennessee Williams cómo empezó a pensar en el zoo de cristal, me contestó que la obra le fue sugerida por una cortina de cristal que vio en una casa de uno de los feligreses de su abuelo. Desde entonces, esa pieza se convirtió en lo que él llamaba una obra teatral sobre recuerdos. Cómo encajaba el recuerdo de la cortina de cristal con los recuerdos de su adolescencia era algo que ni él ni yo entendíamos, pero es cierto que nos resulta fácil entender al inconsciente. ¿Cómo empieza la creación en cualquier arte? Al igual que Tennessee escribió El Zoo de Cristal como una obra teatral sobre recuerdos, yo escribí Wunderkind cuando tenía 17 años. Y era un recuerdo, aunque no la realidad del recuerdo, era un escorzo de aquel recuerdo. Trataba de una joven estudiante de música. No escribí sobre mi verdadero profesor de música. Escribí sobre la música que estudiábamos juntos porque pensé que era más verdadera. La imaginación es más verdad que la realidad. Y les leo el último fragmento de este texto de fragmentos. En cualquier comunicación, una misma cosa dice algo muy distinto a dos personas. Pero escribir es, en esencia, comunicación. Y la comunicación es el único camino para el amor. El amor, la conciencia, la naturaleza, Dios y los sueños. Por lo que a mí respecta, cuanto más profundizo en mi propio trabajo y más leo sobre las personas que amo, mayor conciencia tomo de los sueños y de la lógica de Dios, que es sin duda una confabulación divina. Bueno, y esta era Carson, dos fotos
una de Henri Cartier-Bresson y otra de otro, a ver si salen ahí. Tenemos una acá más, y otra acá escribiendo, firmando unos artículos. Una escritora que de joven fue de niña, fue niña prodigio, justamente pianista, parece que pintaba así para concertista, y después se volcó a la escritura, ¿no? Toda su vida, y tuvo una vida muy intensa en muchos sentidos. Es muy interesante la biografía, porque además